Esas iglesias que durante siglos te han ocultado las enseñanzas de Jesús han hecho lo mismo con las cosas que escribió Pablo. Casi todo lo que citan de Pablo es una distorsión de lo que él realmente dijo. Ahora, no me he tomado mucho tiempo para lidiar con eso en este canal hasta ahora, porque ha sido mucho más importante para mí mostrar primero lo que han hecho con las enseñanzas de Jesús, antes de que puedas empezar a apreciar lo mucho que las enseñanzas de Pablo también han sido distorsionadas. Hoy quiero ver solo una frase de Pablo que se ha utilizado para promover un tipo de disciplina que nunca fue mencionado por Jesús y solo fue mencionado brevemente por Pablo. Me refiero a la enseñanza acerca de que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. La falsa suposición que proviene de este pasaje es que cualquier cosa que sea perjudicial para nuestra salud física es automáticamente perjudicial para nuestro espíritu. Esto, obviamente, va en contra de lo que dijo Jesús, de que no es lo que entra en nuestra boca lo que nos hace espiritualmente impuros, sino lo que Dios está observando es lo que sale de nuestros corazones. El orgullo, miedo, avaricia, impaciencia, odio, ese tipo de cosas. Ahora, esta tendencia de hacer algo espiritual de la salud física de uno es casi universal en religiones de todo tipo. Entre los que se profesan ser cristianos, se les conoce comúnmente como iglesias de santidad. La disciplina que más predican las personas de santidad, y también algunos calvinistas, es que necesitamos dejar de beber o dejar de fumar para ser salvos. Ahora, si regresas el tiempo a los grandes predicadores del siglo XIX, encontrarás informes en particular sobre cómo casi eliminaron el abuso de alcohol en Inglaterra a través de este tipo de predicación. Más recientemente, el enfoque se ha centrado en combatir las drogas recreativas en muchas iglesias. Ahora, obviamente, no hay nada de malo en combatir el abuso del alcohol y otras prácticas poco saludables. Muchas vidas han sido destruidas por cosas como el alcoholismo, pero el fin de la embriaguez no es de lo que la gente habló después de que Jesús había pasado por un lugar. Tampoco fue un sello distintivo del ministerio de Pablo. De hecho, cuando lees los evangelios, descubres que Jesús fue tan lejos como para ordenar tomar alcohol en un ritual en memoria de él. Ah, pero ese no era vino fermentado, dicen las personas de la santidad. La Biblia lo llamó vino, pero realmente era jugo de uva. Y así, la mayoría de ellos usan jugo de uva en vez de vino en su ritual de la comunión. Pero si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué se acusó a Jesús de ser un bebedor de vino? ¿Debemos creer que los líderes religiosos de la época lo estaban acusando de ser borracho por tomar jugo de uva? No lo creo. Pero ya sea alcohol o carne o azúcar, todas estas reglas de salud son basadas en algo que dijo Pablo sobre que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y simplemente no se estaba refiriendo a eso. El argumento es este: debido a que tu cuerpo es la casa de Dios, es sagrado y debe mantenerse en la condición más perfecta posible. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte a tu salud es inmoral y una prueba de que no eres cristiano. Pero eso es una distorsión de lo que Jesús y Pablo enseñaron, y te mostraré eso en este video. Pero primero, déjame aclarar, no tengo nada en contra de que las personas sean saludables. No fumar, no usar drogas, ni siquiera tomar una bebida social si es probable que conduzca a una adicción, es mejor evitarlo. Lo que estoy diciendo es que esa no es la verdadera causa del pecado en el mundo, ni tampoco fue el enfoque de lo que Jesús y Pablo enseñaron. Lo que debemos abordar es la verdadera fuente del mal en el mundo de hoy. La raíz de todos los males, de acuerdo a la Biblia. Estoy seguro de que sabes a qué me refiero, ¿no? Pero nadie quiere abordar la verdadera fuente de todo mal, ¿verdad? Y es por eso que necesitan algún mal menor para mantenerte distraído de lo que el Nuevo Testamento realmente enseña sobre el mal. Este pasaje, el que dice, tú eres el templo del Espíritu Santo, aparece en el 3er y 6º capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios.
y aparece otra vez en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Así que echemos un vistazo a esos 3 pasajes. Aquí está el primero, del tercer capítulo de Corintios, versículos 16 y 17. ¿No sabes que eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti? Si alguno contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo y tú eres ese templo. Ok, así que Pablo está escribiendo a algunas personas que, según Pablo, tienen el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Él está diciendo que Dios no quiere que nadie arruine lo que Dios está haciendo a través de ellos, porque lo que Dios está haciendo es santo. ¿Ves alguna referencia a la bebida o a fumar? ¿O alguna otra regla de salud? Si Pablo no estaba hablando de hacer todo lo posible para que nuestros cuerpos vivan para siempre, entonces, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué significa contaminar el edificio que Dios está construyendo? Retrocedemos a revisar el contexto. En todo el capítulo está hablando de divisiones. Divisiones que ya estaban apareciendo dentro de la comunidad de creyentes en ese momento. Pablo se quejó de que la gente discutía entre ellos sobre quién era su predicador favorito y en el proceso habían sido apartados de Cristo. Dijo que lo que debemos hacer es apartar nuestros ojos de los diversos predicadores y ponerlos en Cristo. Nosotros, es decir, todos los verdaderos seguidores de Jesús, no pertenecemos a nuestros pastores o sacerdotes. Ahora pertenecemos a Dios. Escúchalo. En el versículo 9 dice, nosotros, es decir, nosotros los predicadores, ya sea Pablo, Apolo, Cefas o cualquier otra persona, somos trabajadores junto con Dios. Ustedes, es decir, aquellos de nosotros que estamos tratando de servir a Dios, son la cosecha de Dios, son el edificio de Dios. Y no son el edificio de Pablo, no son el edificio de Billy Graham, no son el edificio de la Iglesia Católica o el edificio de cualquier otro líder o organización. ¿Puedes entender eso? Aquí, en el versículo 9, Pablo dice que ustedes, las personas a quienes se dirigían, son el edificio de Dios. Son casi las mismas palabras que usó en los versículos 16 y 17, donde dice que nosotros, las personas a quienes se dirigía, somos el templo de Dios. Lo que Dios está construyendo es santo, y todos estos predicadores y organizaciones deben tener mucho cuidado sobre cómo influyen o qué es lo que aportan a ese edificio. En el versículo 11, Pablo dice, ningún ser humano puede poner otro fundamento que el que Dios ha puesto, que es Cristo. ¿Ves cómo está hablando todo el tiempo de un edificio espiritual? ¿Y cómo es que todo es acerca de Jesús? Anterior a esto, Pablo estaba diciendo lo que hemos estado tratando de decir aquí en este canal durante ya algunos años. Él estaba diciendo que necesitamos volver a enfocarnos en Jesús. Necesitamos volver a colocar la piedra angular en el lugar que le corresponde. Pablo describió a Jesús como el fundamento absoluto en este contexto. Pero es la misma lección general que la alegoría de la piedra angular, que es usado por Pedro y Jesús en otras partes del Nuevo Testamento. Pablo luego dijo que lo mejor que cualquiera de nosotros los predicadores podemos hacer es construir sobre el fundamento absoluto, y eso es muy importante, una base que, al menos que en este momento, ya se había establecido. Ahora, estoy haciendo hincapié en este punto, el punto de que Pablo, en este pasaje, estaba hablando con personas quienes supuso que ya eran verdaderos seguidores de Jesús. Eso es importante, porque gran parte de lo que ya se había construido sobre ese fundamento a lo largo de los años había sido pura basura, con paja y maleza, como lo expresó Pablo, porque habían sido inconsistentes con el fundamento que ambos Jesús y Pablo pusieron y promovieron. O, al menos, eran distracciones doctrinales innecesarias. De hecho, hemos llegado a un punto en la historia de la religión cristiana donde la fundación prácticamente desapareció bajo una montaña de paja y maleza bien triviales. Ya no podemos dar por sentado, cuando Pablo dice, tú, que Él está hablando contigo y conmigo, y todos los demás que hoy dicen ser cristianos. Hemos perdido el rumbo, y hemos perdido los fundamentos más importantes. Sin embargo, Pablo le dijo a su público en ese entonces
que incluso si los constructores lograran confundir a su público a través de enseñanzas irrelevantes que eran inconsistentes con el fundamento, su público aún podría salvarse simplemente por haber tenido el fundamento correcto y por aferrarse a él. ¿Ves? Ya les había enseñado las enseñanzas de Jesús, que es lo más importante en términos de salvación, pero no tenemos la misma certeza ahora. Es muy probable que no habías escuchado antes de que nuestra salvación se basa enteramente en si escuchamos o no a Jesús y actuamos con fe en todo lo que Él dijo. Es casi seguro que nunca te has dado cuenta de lo importante que es la piedra angular para tu salvación. Todas las enseñanzas supuestamente cristianas que habías recibido anteriormente dejaron fuera la parte más fundamental, o podría decirte la parte más importante del cristianismo, que vienen siendo nada más y nada menos que las enseñanzas de Jesús. Si alguna vez esperas recibir la salvación, necesitas urgentemente el fundamento, y entonces el resto del capítulo comenzará a tener sentido. A través de estos videos te hemos presentado a ti y a otros al único fundamento que puede salvarte. Solo aquellas enseñanzas que se ajusten a ese fundamento sobrevivirán al fuego del juicio de Dios cuando regrese Jesús. Y solo a medida que construyamos sobre las enseñanzas de Jesús, nuestra fe sobrevivirá al fuego del juicio de Dios. Entonces, ahora que ya tenemos claro el contexto para los versículos 16 y 17, ustedes que han puesto su fe en Jesús son parte de lo que Dios está construyendo. Y Dios destruirá a cualquier maestro y cualquier enseñanza que te distraiga de las enseñanzas de Jesús. Entonces, esa es la primera de 3 veces que se usa esta misma declaración, para apoyar a las diversas reglas de salud que las personas religiosas predican en todo el mundo. Puedes ver cómo la enseñanza de la salud se ha convertido exactamente en el tipo de distracción del cual advirtió el 3er capítulo de 1 de Corintios. Esa enseñanza y los que la predican serán destruidos, por algo así como por fuego. Desafortunadamente, tú también serás destruido, a menos que te aferres a lo que debe ser el verdadero fundamento de tu fe. Y eso es aferrarte a las enseñanzas de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, veamos la próxima vez que Pablo usó esa descripción, que está justo al final del 6º capítulo de 1 de Corintios. ¿No sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti, que tienes de Dios? ¿No sabes que no es tuyo? Porque te compraron por un precio. Por lo tanto, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, que son de Dios. Ahora, esta vez, Pablo no está hablando de nuestra comprensión de las enseñanzas de Jesús. Él realmente se está refiriendo a nuestros cuerpos físicos y acerca de usarlos para glorificar a Dios. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué tienen que hacer nuestros cuerpos físicos para hacer que glorifiquen a Dios? Este pasaje comienza con el versículo 9, donde Pablo enumera muchos pecados y, para ser justo, él incluye la embriaguez entre ellos. También enumera la idolatría, la codicia y algunos otros, pero principalmente el énfasis está en los pecados sexuales: fornicación, adulterio, afeminamiento y echarse con varones. En el versículo 13, Pablo contrasta específicamente las reglas de salud con los pecados sexuales. Y aquí es donde tiene muy claro que las enseñanzas tradicionales sobre la salud son una distorsión de lo que estaba diciendo aquí. Nos recuerda que nuestros cuerpos físicos son temporales. No importa lo que les demos, de todas maneras se van a morir. La preservación de nuestros cuerpos físicos es irrelevante en contraste de una preocupación mucho más seria. Esto es consistente con lo que Jesús enseñó y es totalmente opuesto a lo que han tratado de hacer los teólogos fundamentalistas en todas partes, que este pasaje supuestamente se refiere a la salud física. Pablo está hablando de una dimensión espiritual en nuestros cuerpos que está dañada, de acuerdo con Pablo, cada vez que nos involucramos en fornicación de una forma u otra. Y eso, dice, es donde debe estar nuestro énfasis en la moralidad, no los devastadores efectos físicos del alcohol, sino los devastadores efectos espirituales de la fornicación. En el versículo 15, Pablo pregunta:
¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte de una prostituta? Explica un poco sobre eso. Y luego, en el versículo 18 concluye: huye de la fornicación. Pablo también habla de otros pecados, como la avaricia, el odio, la impaciencia, la pereza, el orgullo, la deshonestidad. Todo esto proviene de nuestros pensamientos, y obviamente es espiritual de principio a fin. Pero de acuerdo a Pablo, la fornicación causa contaminación espiritual a través de una experiencia física real. Debido a esto, debemos protegernos contra la inmoralidad sexual de una manera más visible y física, vigilando nuestras relaciones con otras personas. Todo esto termina con un manifiesto final donde Pablo les recuerda a sus lectores que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y que nuestros cuerpos no deben ser abusados sexualmente. Eso es, no tiene nada que ver con reglas de salud, sino con inmoralidad sexual. ¿Puedes ver cómo hemos sido engañados por nuestros líderes religiosos? Que estos versículos supuestamente se refieren a la salud física como evidencia de espiritualidad. Entonces, para recapitular, la primera referencia sobre que nuestros cuerpos son el templo de Dios era acerca de que las enseñanzas de Jesús sean el fundamento sobre el cual debemos construir para crecer espiritualmente. Se dio una advertencia seria a cualquiera que intentara alejarnos de ese fundamento sólido. La segunda referencia sobre que nuestros cuerpos son el templo de Dios se trata de la necesidad de abstenerse de la inmoralidad sexual, debido al efecto espiritual que tiene en nosotros. Ahora, hay un último uso de esta misma frase que debemos examinar. Proviene del 6º capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios, y se trata de nuestra relación con el sistema, y en particular acerca de la idolatría y la codicia. De acuerdo a Pablo, la idolatría y la avaricia son realmente una y la misma cosa. En su carta a los Colosenses y en su carta a los Efesios, Pablo usó los dos términos indistintamente. En ambos casos, este vínculo aparece en una lista de otros pecados, más notablemente pecados sexuales. No solemos pensar en la codicia como una forma de idolatría, y por esta razón, le ha dado a muchos cristianos profesantes un falso sentido de superioridad sobre los errores de las religiones no cristianas. Pero Pablo los vio a ambos como parte del mismo mal, lo cual es el amor por los objetos materiales. Ya sea una estatua de María o un auto nuevo, el adorador se siente atraído por el objeto de una manera que solo debería sentirse atraído por Dios, nuestro Creador. Jesús no usó las mismas palabras, pero sí enseñó el mismo principio. En lugar de hacer una competencia entre un Dios invisible y un ídolo pagano, Jesús dijo que nuestra elección es entre el Creador invisible y algo que Él llamó las riquezas, que es el dinero y todo lo que el dinero puede comprar. Jesús dijo que vamos a aprender a despreciar las riquezas o terminaremos despreciando a Dios. De hecho, aquí es donde se originó el vínculo de Pablo entre el dinero y los dioses falsos del mundo. Entonces, con eso en mente, examinemos más de cerca esta tercera referencia sobre que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo de Dios. En los versículos 14 a 17 del 6º capítulo de 2 de Corintios, Pablo habla de nuestra relación con el mundo. Jesús había dicho, no puedes trabajar para Dios y para el dinero. Y Pablo solo está elaborando sobre eso aquí. Él dice en versículo 14, no se unan en yugo con los incrédulos. Esa palabra yugo también fue usada por Jesús. Él dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados, toma mi yugo y aprende de mí. Esta ilustración del yugo se trata sobre para quién vamos a trabajar. No solo es un cambio imaginario en tu pensamiento, sino un cambio físico real, algo visible en lo que haces con tu cuerpo ahora. ¿Te irás a trabajar por dinero cada día o te irás a predicar el Evangelio? ¿Cuál va a ser? Esta enseñanza fundamental de Jesús se contrasta con los ídolos de los paganos cuando Jesús pregunta en versículo 15, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Y nuevamente, en versículo 16, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos?
Y ahí es donde aparece por tercera vez la cita que es el tema de este video. Él dice, porque tú eres el templo del Dios viviente. Este templo, nuestros cuerpos, no deberían estar trabajando por juguetes sin vida e ídolos muertos. Al contrario, deberían ser entregados al servicio a un Dios viviente, quien promete satisfacer nuestras necesidades si literalmente trabajamos para Él en lugar de trabajar por dinero, el ídolo de este mundo. El capítulo concluye con este gran llamado de Dios a personas de todas partes, quienes están atrapadas en la llamada carrera de ratas, atrapadas en el materialismo. En este canal llamamos a esa carrera de ratas el sistema. Dios dice, sal de entre ellos, sepárate, ni siquiera toques lo inmundo y te recibiré. ¿Quieres ser recibido por Jesús cuando regrese? Entonces, toma una decisión hoy, ahora mismo. Deja atrás las mentiras de los sistemas religiosos, políticos y económicos del hombre y usa tus brazos, piernas, todo tu cuerpo para ir a todo el mundo, construyendo el reino eterno del cielo desde este día en adelante. Puedes hacerlo en compañía de otros de nosotros que hemos conocido a este increíble Salvador del mundo, Jesús el Cristo. Simplemente escríbenos a la dirección que aparece en la pantalla si deseas ponerte en contacto con otros quienes viven en obediencia a las enseñanzas de Jesús. Y suscríbete a este canal para que puedas mantenerte actualizado sobre cómo Dios nos está guiando en estos últimos días antes de que regrese Jesús. Que Dios te bendiga.